El títere castrista Miguel Díaz-Canel le quita la careta al castrismo. La frase tiene el gran valor de desmitificar aquello de que, mediante MIPYMES y otras aperturas superficiales, vayan a lograrse derechos políticos y cambios de fondo del sistema. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Se viralizó un lazo histérico aullando porque en Cuba no hay comida. Sorprendió la intervención del diputado, cuyo salario no alcanza ni para comprar queso. Las ocurrencias de un vicepresidente obeso y vulgar enviando a los cubanos a criar peces levantando ampollas y los datos crudos de una economía arruinada alarmaron a los especialistas. Sin embargo, la frase más importante de esa farsa llamada Asamblea Nacional la pronunció el títere castrista Miguel Díaz-Canel, confirmando explícitamente algo muchas veces dicho, aunque no suficientemente comprendido. Todas las transformaciones económicas hechas por el gobierno cubano en los últimos tiempos no se deben a las variaciones en la mentalidad de la dirigencia o a un cambio generacional, sino que resultan de circunstancias adversas al sistema ante las que el castrismo ha tenido que transigir y adaptar su revolución para que no cayera. El títere castrista dijo: "Nosotros hemos tenido que reconocer, por circunstancias en las que vivimos, por el momento en que estamos en el programa de la construcción socialista, por las problemáticas que tenemos que enfrentar, un sector no estatal de la economía que siempre hemos dicho que es el sector complementario. Bien claro, al sector privado lo han tenido que aceptar. No es algo que hayan deseado o que reconozcan como algo imprescindible en una sociedad próspera y justa. Más equivocados no pueden estar quienes creen que el castrismo se está transformando a nivel ideológico o quienes suponen que una generación moderna y moderada impulsa las transformaciones. Lo privado es, para el castrismo, una imposición de las circunstancias y, como tal, es algo de lo que, en cuanto pueda, se liberará", explica Díaz-Canel. Además que lo han aceptado por las circunstancias en que vivimos. ¿Cuáles circunstancias? Las propias del sistema socialista siempre fracasado: improductividad, ineficiencia, desinversión y obsolencia. No, nada de eso es nuevo. Ellos saben que el sistema no funciona y que eso se expresa en el agravamiento de la miseria que vivimos los cubanos. Las circunstancias a las que se refiere Miguel Díaz-Canel son la falta de un sugar daddy del cual obtener aquello que el castrismo es incapaz de producir, un parasitismo político que es la única razón por la que la dictadura esta no se cayera ya en los años 60. Por eso, la prioridad del castrismo no está siendo desatar los nudos que aprisionan la prosperidad y la libertad del pueblo. De 3 días de reunión no salió ni una sola propuesta coherente para mejorar la economía. Su prioridad es, cuanto antes mejor, prostituir al país, al parecer otra vez con los rusos. Muy clarificadora es la concreción de que el sector privado es necesario por el momento en el que estamos en el programa de la construcción socialista, lo que demuestra que este sector privado no solo tiene una fecha de caducidad, sino que ya está preparada la justificación ideológica para masacrarlo una vez la economía mejore y, gracias al nuevo patrocinador, el castrismo se sienta nuevamente seguro. La orden de combate será que el país está entrando en una etapa de construcción socialista, donde el sector privado, que, reafirma Díaz-Canel, siempre hemos dicho es un sector complementario. Es importante para captar la significación de una frase tan contundente, conocer que no fue dicha en uno de los discursos preparados para que Díaz-Canel leyese, donde los redactores sopesan el valor de cada palabra y, muy probablemente, jamás reconocerían algo que es importante mantener oculto para no ahuyentar a los inversores privados, nacionales y foráneos que el castrismo de momento necesita mucho. La frase la dijo el títere castrista Miguel Díaz-Canel, hablando de cómo la revolución tiene derecho de imponerse su política cultural a quienes tengan negocios de recreación, dictándoles cuáles músicas poner y cuánto cobrar en sus establecimientos, porque, según Díaz-Canel,
A Cuba le están aplicando una plataforma de colonización cultural que significaría justificaciones nunca le faltan al castrismo para mostrarse como una plaza sitiada, que la propiedad privada en la isla esté a merced de los caprichos y las conveniencias del Estado para salvar la revolución. La frase salida de las entrañas de quien lidera la supuesta transformación castrista tiene el gran valor de desmitificar aquello que, mediante MIPYMES y otras aperturas superficiales, vayan a lograrse derechos políticos y cambios de fondo del sistema. Quienes así razonan no entienden que el castrismo odia y teme la propiedad privada, no porque esté reñida con sus ideales, sino porque está reñida con su conveniencia, pues, como bien señaló el grandísimo Carlos Alberto Montaner, donde no hay propiedad privada, ni siquiera es posible la rebelión contra la tiranía, y la prioridad del castrismo no es nuestro bienestar, sino nuestra incapacidad para rebelarnos. Siguiendo con las noticias, se extiende la crisis por falta de efectivo en Cuba. Reportes de varias provincias cubanas indican que la falta de efectivo en los cajeros automáticos es generalizada y agrava el panorama de miles de familias en la isla. Desde Santiago de Cuba, varios municipios de Holguín, Las Tunas y otras provincias pueden leerse publicaciones en páginas de Facebook de personas desesperadas porque han tenido que pedir dinero prestado para poder alimentar a sus hijos desde el inicio de los días feriados con el motivo del 26 de julio. ¿Alguien me puede decir en qué cajero de Santiago de Cuba hay dinero ahora mismo?, preguntó otra internauta en su muro de Facebook. Cada día más insoportable sacar efectivo, respondió una de las seguidoras. La periodista independiente Joanny Sánchez resumió la crisis extendida a varias regiones del país, que no hay dinero para comprar dinero, en referencia a las personas que tampoco han podido acceder a la moneda libremente convertible, obligatoria para comprar en las tiendas surtidas del país. Las denuncias se han vuelto frecuentes en los últimos meses, pues en varias ocasiones los cubanos no han podido cobrar sus salarios por los problemas generados en los cajeros. La situación genera desconfianza en el sistema bancario de la isla, donde paradójicamente el gobierno afirma que inició un proceso de bancarización de la economía en el país, en el que las personas podrán tener acceso a su dinero a través de las tarjetas magnéticas. El ministro presidente del Banco Central de Cuba, Joaquín Alonso, informó la semana pasada que desde 2020 los cubanos han retirado más de 1.000 millones de pesos que no han vuelto a ingresarse en las entidades bancarias de la isla, un proceso que viene acumulándose desde 2020 y eleva el déficit fiscal. Ese efectivo salió del Banco Central por la vía de la extracción de salarios, extracciones de cuentas de actores económicos para comprar mercancías, pero no regresó. No lo hizo porque no hubo una acreditación después de realizar el proceso comercial. Puntualizó sobre este problema que va aparejado a la pérdida de confianza de la población y de los actores económicos en las instituciones bancarias del país. Al respecto propuso un proceso de bancarización de transacciones, de cobros y de pagos que se ejecutan entre la población y los actores económicos, que no es abrir una cuenta de banco en un cliente, sino la bancarización de las transacciones para que los cobros y los pagos se ejecuten entre todos los actores económicos o entre la población y los actores económicos se hagan usando un instrumento de crédito existente como cheques, cartas de crédito, etc. La crisis generalizada en el país es tal que el día sábado trascendió que algunos cajeros están emitiendo billetes impresos por una sola cara por la falta de tinta en el país. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.